Nuestro siguiente invitado es el doctor Sergio Abreu Bonilla, secretario general de ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. El tema, el comercio regional, la competitividad de los puertos y el transporte multimodal ante el desafío digital. Él dice que tiene un mensaje diferente. Muchas gracias. Buenos días, un saludo a las autoridades y a la invitación que me han realizado para poder participar. Yo tenía un PowerPoint de esos espectaculares, pero he decidido suspenderlo, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer es hablar en terapia de grupo. Digo porque los que tenemos algunos tiempos de experiencias, yo tuve la responsabilidad de ser el presidente de la Ronda Uruguay del GATT, es decir, el que en Marrakech bajó el martillo para que se creara la Organización Mundial de Comercio. De manera que he aprendido que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y más allá de la solidaridad y de todos los temas que se plantean, a veces los aspectos de la integración o las citas románticas que se hacen a los héroes de nuestras patrias terminan siempre en una ficción que se reduce a negociaciones en los tapetes verdes. Y los tapetes verdes, ahí no crean que van a existir aspectos de solidaridad muy profundos. Por eso cuando uno toma la responsabilidad de la integración, simplemente para decirles cuál es la realidad hoy. Si el mundo multipolar, que se ha planteado de forma muy importante, pero además muy profunda y desafiante ahora, ha puesto en juego en el comercio internacional a un actor que hace poco no estaba presente, que es la China. Y además esto se ha agravado, aunque parezca forzado, pero no es así, por la situación de crisis y la guerra de Rusia y Ucrania, que tiene geopolíticamente una cantidad de elementos que van a incidir sobre las cadenas productivas, sobre la seguridad energética, sobre la seguridad alimentaria y sobre las políticas públicas de los países, como en el caso nuestro, de la región, que deberían enfrentarse a otro tipo de pandemia, desgraciadamente el Omicron y el COVID, como llamamos nosotros, que se van acumulando con naturaleza distinta. Entonces hoy, fíjense, el comercio de la... Voy a empezar por una cifra que no quiero hacerla muy pesimista, pero sí realista. Cuando hablamos de integración, el comercio intrarregional de nuestros países, de todo lo que se llama América Latina, yo no soy muy, muy favorable a hablar siempre de América Latina porque hasta ahora no he encontrado el teléfono. Si quiero hablar con América Latina, no tiene teléfono, no me contesta, no tiene Facebook, no tiene Twitter. Lo que tienen son las regiones y los países. ¿Y qué es lo que realmente hace a la vitalidad de las economías? Es el comercio, el empleo y la equidad. El gran desafío que tenemos hoy, con el nuevo impacto que tenemos, China es el primer exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios. Y eso va creciendo en forma lenta a lo que es la filosofía china, sin apuro, pero en forma absolutamente, más allá de las variaciones. Hoy es un elemento clave en la situación de la guerra de Ucrania con Rusia. Ustedes van a ver que China administra una dualidad muy especial, simplemente porque tiene una relación geopolítica importante, nunca ha sido muy fluida la relación con Rusia, pero hoy, entre el camino de la seda y todo lo que va planteando en infraestructura y en estrategia, va llevando en forma lenta y no ideológica, porque hoy es un capitalismo relativamente autoritario, va creando las condiciones para ir avanzando en forma permanente. Y esto tiene que ver no solo con el comercio, tiene que ver también con la infraestructura.
y tiene que ver también con la gobernanza multilateral. Lo que está en crisis hoy, que a veces no nos damos cuenta, es quién gobierna y quién dirige las acciones de comercio internacional, políticas y todos los aspectos del viejo mundo, por decirlo así, que era el producto de la Guerra Fría. Es decir, ustedes ven el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el fracaso que tiene. Yo soy muy crítico, ya estoy a esta altura de mi vida, no estoy para ahorrar muchas críticas, pero el secretario general de las Naciones Unidas es el único que no ha movido un kilómetro, ni se ha movido. El presidente de Estados Unidos está en Europa y el presidente secretario general de Naciones Unidas parece que queda haciendo discursitos, pero no sabe que es la responsabilidad de las Naciones Unidas defender la paz y la seguridad internacional y los principios del derecho internacional. Lo digo no como una crítica personal, porque es la crisis de la gobernanza multilateral. ¿Qué quiere decir? Que las reglas y las normas hoy se van debilitando porque cada país va, con estas crisis, aumenta el nacionalismo y aumentan las políticas de comercio administrado. Ustedes vieron, hace mucho poco tiempo, el presidente Trump decidió negociar con el presidente chino el acero, el aluminio y algunos temas fuera del sistema multilateral de comercio. Y desmanteló el sistema de, entre otras cosas, de apelaciones y de solución de controversias, nada menos que en el tema multilateral. Lo digo esto porque nos parezca que es otro mundo, nos va a afectar a todos nosotros. Nos va a afectar porque a la hora de definir estas situaciones geopolíticas importantes, el comercio internacional va a ser una variable de ajuste y sobre todo los países en vías de desarrollo. Es decir, que a través de su comunidad de economías emergentes, que se les llama, hoy estamos en peligro de ser economías sumergentes. Hoy vemos el COVID o el Omicron, vemos esto que sucede, y uno dice, bueno, ¿y cuánto comercia Europa entre ellos en su proceso de integración, que es otra cosa mucho más adelantada en materia supranacional? Y bueno, 62%. ¿Cuánto comercia intra-Asia? Y cerca de más de un 50%. ¿Cuánto comercia América, vamos a decir, la región de América Latina, por decirlo en términos? 11%. Y entonces, ¿a ustedes les parece que nosotros podemos hablar de integración todos los días cuando el comercio se nos viene desmembrando? Cuando los países no trabajan en la habilitación. Si uno mira que estamos en el continente más desigual del planeta, más desigual del planeta, y tenemos un impacto en las pymes, en las micro, pequeñas, medianas empresas del Omicron, que nos llevó a perder hace aproximadamente unos 35 millones o 30 millones de puestos de trabajo, y donde el impacto es sobre el tejido social, que es la clase media o la clase media del empresario, de la mujer empresaria, de la empresaria textil, del empresario, bueno, todo lo que conocemos nosotros en lo que era el tejido social se ha desfondado. Y uno hace este razonamiento, digo porque es importante recoger en las políticas públicas esta sensibilidad. Si no hay inversión, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo y hay dificultades de desigualdad, no hay paz social. Y entonces, los derechos humanos, como tanto los derechos humanos, yo digo con total franqueza, son igual que los izquierdos humanos, son todos humanos. Aquí no entra la clasificación de la hemiplegia moral, que decir los derechos de mis amigos son mejores que los derechos de los que no son mis adversarios. Y todo esto, no sé si lo dijo Marx o Adam Smith, pero yo les digo, acá si no hay trabajo, empleo, no hay paz social. Y sin paz social y educación no hay redistribución de la riqueza. Y acá está el gran tema, el gran desafío que tenemos nosotros en el Uruguay, en Brasil, en Panamá y en México, en todos lados, es que dicen, pero muy bien, crecemos, tenemos diferencias, tenemos recursos, pero no llega a los más necesitados. ¿Y por qué no llega? No llega porque el populismo no tenga recursos, no llega porque falta educación. Y el gran fracaso de los estados, y se lo digo en términos convencidos, de los estados, cualquiera sea su ideología, es
que hoy la educación está absolutamente divorciada de la capacidad de adaptarse a los reclamos, a las demandas laborales en el mundo digital, entre otras cosas. Yo hay un famoso cuento, y interrumpo un poco este tema porque tampoco el humor puede quedar fuera, que había un gran empresario catalán, como los catalanes ustedes conocen, que tienen que iba a tomar el tren bala, que iba a Madrid, y bueno, decía, no, pero el tren bala era muy pesimista sobre el tren bala, yo soy de Barcelona, y bueno, toma el tren bala, y cuando tiene una parada, la única baja, va a unas tapas y sube al tren, se sienta al lado de un señor y le dice, ¿y usted dónde va? Yo voy, el compañero, a Barcelona. Oiga, ¿y usted dónde va? Bueno, yo voy a Madrid. Se demoró un poco y el tren bala iba para el otro lado. Y entonces, lo que es la tecnología, dijo el catalán, él va para Madrid, yo voy para Madrid, él va para Barcelona y vamos en el mismo tren. Bueno, eso es lo que nos sucede a todos. Creemos que vamos para un lado y para el otro, y resulta que el tren en realidad ya pasó, porque la velocidad de la tecnología deja a los pesimistas por él. Esto nos está pasando a nosotros. La economía digital llegó para quedarse. Los efectos en el empleo y en la oferta laboral del tema Omicron y todo han sido absolutamente definitivos. Ustedes han venido a trabajar, como saben muy bien, trabajan generalmente hoy el Zoom, el webinar y todo más. Bueno, se acabó hasta el contacto físico. Y eso no va a cambiar. Y como no va a cambiar, va a tener un reclamo muy importante para que las nuevas generaciones, y las actuales como las nuestras o las anteriores como las nuestras, tengamos que adaptarnos a ese tipo de relacionamiento. Y la brecha digital va a crear enormes dificultades en la equidad social si la educación no se ajusta a los nuevos requerimientos de la demanda laboral. Entonces, cuando yo voy buscando este tema, y ahí la economista estaba muy clara en todas las definiciones, el impacto que va a tener esta guerra absurda que tenemos en el mundo va a ser muy importante. Se va a depreciar el euro, se va a apreciar el dólar. Los inversores van a ir a buscar, obviamente, donde le llaman los lugares de refugio, que son el oro, eventualmente el franco suizo, pero van a ir al dólar también. ¿Esto qué va a significar? Y va a significar que la hermana siamesa de la guerra es la inflación. Y la inflación va a llegar, se va a instalar, que ya era incipiente en otra región, y va a crear una situación muy difícil con la apreciación del dólar. Y eso significa un impacto sobre nuestras deudas externas. Y además un impacto sobre las negociaciones del Fondo Monetario Internacional, donde por exigencia nos va a decir, mire, usted va a tener que tener disciplina fiscal. ¿Y qué quiere decir? Y que el gasto público lo va a tener que administrar mejor. Yo digo esto para que ustedes vean todo el mundo que se viene con dos aspectos que son seguridad alimentaria y seguridad energética. Y como los nacionalismos son la tentación que tienen muchos países, para decir yo voy a ser proteccionista porque voy a defender la producción, es una solución de muy corto plazo, porque hoy la apertura de carácter comercial de bienes y servicios, sobre todo de servicios, es irreversible. Y entonces tenemos que ajustar nuestros sistemas productivos. Ahora, es muy importante en este tema que yo hago la reflexión, diríamos, porque es un poco la manera de ver y de analizar la situación. Nosotros no podemos evitar pensar en la economía china, en el comercio chino. Por ejemplo, en el caso de Aladi, es el principal socio comercial, sin preferencias arancelarias, de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Perú. Muy bien, y si esto es así, casi sin que juegue el sistema de incentivos y de desmantelamiento arancelario, esto quiere decir que hay, más allá de la crisis eventual que pueda tener China en estos momentos, incluso por circunstancias puntuales, pero como va a seguir en este tema, y además la tecnología se va a llevar al 5G, en ese tema, bueno, va a haber obviamente una enorme competencia en el nuevo mundo multipolar.
Y yo puedo decir que no lo veo muy fuerte, a Europa bastante debilitada en sus temas por razones ahora más graves, y los Estados Unidos también lo tengo que reflexionar en sus calidades institucionales, porque nunca se había visto en los Estados Unidos que tuvieran una polarización política de tal naturaleza en que las instituciones comienzan a tener señales de debilidad o de fragilidad y que se transmite a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros decimos queremos democracia, pero estamos teniendo democracias y políticas macroeconómicas sacrificadas por las estrategias electorales de corto plazo. En cada país, en general en todos, es más importante ganar una elección que tener una política sustantiva para la próxima generación. Y ahí es donde empezamos a sufrir los problemas de la debilidad y el descreimiento. Ustedes que son muchos jóvenes acá, ¿cuántos les dicen todos los días? A mí de la política no me importa nada, son todos iguales. Pero cuando son todos iguales es cuando comienza a desviarse una política macroeconómica de mediano plazo, una política del pensamiento estratégico, y quedamos todos siempre librados a el juego del enemigo contra el amigo en democracias que se debilitan por la falta de respuesta, sobre todo en nuestra región, que seguimos siendo la más desigual del planeta. Esta reflexión, que es una reflexión casi diría que hago en mi casa, trato de entusiasmar a mis hijos que están en otras actividades y ya algunos ya están fuera de... Yo soy hijo de inmigrante en Uruguay, pero ya soy padre de emigrante. Y como eso hoy ya no es un drama, porque pero sí también es parte de la realidad económica. Y entonces, yo iba a hablar acá del transporte digital. Fíjese que, ¿qué es lo que decía la economista recién? Muy interesante. ¿En qué tenemos que fortalecernos? Bueno, hay un tema de infraestructura, de comercio. El 85% del comercio de todas las mercaderías sale por puertos. Y si sale por puertos, hoy la competencia es entre la productividad, obviamente, y la competitividad. Y los puertos tienen que ser competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que abatir costos, pero además de eso tienen que ir sintonizando con los aspectos vinculados a las políticas ambientales. No va a faltar mucho tiempo en que nos digan, si su puerto no es un puerto verde, usted no puede exportar desde allí. Si su puerto no es un puerto inteligente, usted podrá exportar, pero usted va a tener costos en competitividad que lo van a salir del mercado con la competencia con otros. Y esto aquí Panamá tiene un elemento muy importante. La red de puertos que trabaja la CELA y la CAF, se establece 28 puertos pertenecientes a 13 países latinoamericanos. De los 28, 23 países son de la ALADI, 13 países que va a México. Veamos los puertos de Valparaíso, el Callao, Puerto de Santos, Manzanilla, y los puertos y la tecnología utilizada en el caso de Panamá, que es un ejemplo en la región, y que obviamente tiene que ser no solo analizado, sino que también modernizado, porque los avances van. Esto tiene que ver con el transporte multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando uno dice 2/3 del comercio mundial hoy en materia, sobre todo industrial, es intrafirma. 2/3 del comercio mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados del viejo modelo de Westfalia poco pesan hoy en materia del comercio internacional. El 60% de los bienes que se exportan son semiterminados. Por eso los conceptos de nearshoring y todo, que está claro, porque los grandes centros de consumo se van de alguna manera concentrando en los temas donde las grandes empresas en integración vertical van creando sus estrategias del mundo intrafirma, por decirlo así. ¿Y dónde está el tema para nosotros, que es muy importante? El rol del sector privado en el tema de los puertos. La mayoría de estos puertos se construyen en asociaciones públicas privadas. Inversiones por parte del sector privado y también de políticas públicas.
Pero, ¿cuál es el gran tema? Lo veía, por ejemplo, en Centroamérica el otro día estudiando, o en México. Les doy una cifra que ustedes vean. En Hong Kong, movilizar un container aproximadamente lleva entre 6 y 8 horas. En América Latina el promedio es entre 3 y 6 días. El promedio, digo, porque hay muchos más. ¿Dónde está ese tema? En los puertos. ¿Y cuál es el tema? ¿Solo de los puertos? No, es de la vinculación de los puertos con las políticas públicas de aduanas, de pasos de frontera, de impositivas. Y saben una cosa, yo he visto, y mi experiencia me lo nota, que los elementos más resistentes a estos cambios son las burocracias nacionales de cada país. Yo le llamo las chacras institucionales. Uno le dice, vamos a complementar información, lo digo en general, entre la aduana, la administración de puertos. Bueno, es muy difícil, cada uno a veces está teniendo como si fuera, en general digo, porque obviamente hay excepciones, como seguramente debe existir acá en el Canal de Panamá. Y digo esto porque los tiempos que vienen van a ser de infraestructura, de puertos digitales y ahora sí, de mucho comercio marítimo norte-norte. Ustedes vieron la crisis que se produjo con los containers. Cuando se empieza a reactivar, ¿qué pasó? Los containers no llegaban al hemisferio más sur, como le llaman a uno, al hemisferio que comienza a tener seria irrelevancia en el mundo norte-norte de la competencia entre China, Estados Unidos y Europa. Por eso somos, entre otras cosas, la América Latina la más desigual del planeta. Más allá de nuestros propios errores que los tratamos de convertir, de cometer nuevamente en cada oportunidad como si fuéramos un posgrado de comisión de errores. Entonces, en este tema yo diría, con toda esta realidad, acá, si tuviéramos que impulsar este tema, es las micro, pequeñas y medianas empresas a las que tenemos que ingresarlas al mercado digital, porque si no, sin el empleo no hay paz, y en particular el sistema de transporte multimodal, que ya está integrado verticalmente. Entonces, las empresas de transporte internacional, como los que transporte terrestre o como transporte marítimo, los grandes armadores, ya son más o menos, están trabajando en forma conjunta. Y entonces todo esto es lo que nos va a demandar, y en particular acá en esta área donde Panamá tiene geopolíticamente un rol muy importante que jugar, pero también el resto de la integración de América Latina. Porque si seguimos teniendo el 11% del comercio, con distancias físicas tan grandes como puede ser el Atlántico y el Pacífico, desde Brasil a Chile o a Perú, las inversiones van a requerir tanto y la velocidad de los tiempos van a ir a otra manera, donde lo que se va a perder es productividad y competitividad. Y hoy en el mundo el que pierde competitividad queda desplazado porque el mercado global tiene competencias en lugares donde antes no pensábamos que íbamos a tener. Yo le transmito esta preocupación, estos temas de referencia, sobre todo el último de la infraestructura, porque por algún lado hay que impulsar, pero no nos olvidemos que estamos en un mundo y una región en particular que tiene dificultades de consistencia política por debilidad de las instituciones multilaterales, de consistencia política por debilidad de las instituciones nacionales y de un discurso vacío de la integración que no tiene resultados concretos porque las cifras lo demuestran. Entonces, mi preocupación como secretario general de la ALADI no es emocionarme con las alfombras rojas de nuestros héroes comunes, sino sentarme para que los que viven mal y los que tienen expectativas y los que quieren trabajar mejor y las micro, pequeñas y medianas empresas que nada tienen que ver con la ideología de un lado y del otro, puedan tener en el comercio interregional, que tiene un enorme déficit, una esperanza de decir, yo creo en las instituciones, la integración me responde y además mi trabajo y mi empleo y mi familia puede estar defendida por oportunidades y no por el populismo del asistencialismo
que solo vale y vive mientras hay recursos. Muchas gracias.